Recuerdos del ayer es una historia realista que cuenta el momento en el que una joven adulta llamada Taeko toma unas vacaciones para regresar a un pueblo, donde vuelve para realizar un deseo que tenía en la infancia sobre visitar el campo. Es una historia sobre las normas sociales, las vivencias que tenemos en la infancia y que nos convierten en los adultos que somos o seremos. Y también los cambios sociales que determinan los contextos donde nos situamos y las decisiones a las que nos enfrentamos para continuar nuestra jornada en la vida. Taeko llega con la familia campesina de un primo del esposo de su hermana llamado Toshio, el cual más tarde nos damos cuenta de que está enamorado de ella. Y no solo él, sino incluso su familia buscan que lo acepte como pareja. Pero esta no es propiamente una historia de amor, o por lo menos no de manera inmediata, pues todo gira precisamente en torno a los recuerdos que tiene Taeko de su niñez y concretamente de las vivencias que tuvo en la época en la que cursaba el tercer año cuando tenía 10 años. Que muchas de estas vivencias son más bien traumáticas, pudiéramos decir que parece que fue justo donde vivió todos los traumas de su vida, pues según lo que narra ella más adelante, su vida después de eso va a ser más bien común y corriente, de acuerdo a lo que se espera de una chica de su edad, llevando un trabajo burocrático y faltándole solamente la parte del matrimonio para ser una chica completamente normal de su edad. Y son precisamente este tipo de cuestionamientos los que traen consigo los recuerdos de su infancia, pues vemos cómo es presionada constantemente para no salirse de la norma, ya sea porque no logra entender lo suficiente el curso de matemáticas cuando es una niña y no logra obtener las calificaciones aprobatorias, o incluso porque tiene un gran talento artístico para la actuación en el teatro de su escuela. De modo que, como suele suceder, ser artista no es lo que nuestra familia espera de nosotros y lo que en principio se muestra como un talento termina siendo una infracción a la norma, que no incluye artistas dentro de sus marcos de lo que representa una profesión y menos para un niño. La narración va a dos tiempos y no es lineal, pues se nos muestran escenas del presente de ella como una joven adulta, alternadas con otras que son directamente sus recuerdos que literalmente la persiguen para volver a presentarse como si los viviera de nuevo. Esta narrativa es interesante, aunque en la primera vista, al menos en mi caso, no me quedó claro de inmediato que se trataba de la misma persona, pues el diseño de personajes de ella como adulta y como niña realmente no se parecen, probablemente debido a que el director se basó en un manga que realmente no tiene la historia en la que ella es adulta, solamente la parte en donde es una niña. Entonces él mismo terminó creando la historia paralela en la que es una adulta. Ya se sabe que la animación japonesa tiene un nivel de expertos en cuanto a animación se refiere, y en esta película las escenas de los personajes del campo y las de la preparación de la comida son preciosas. Y además de ser realista en la historia, también vemos más realismo en el diseño de personajes, pues todos ellos tienen rasgos más humanos, que según he visto en los otros trabajos del director Isao Takahata son mucho su estilo. Pero en esta película, por lo que vi, se esforzó para animar incluso las expresiones faciales cuando los personajes hacen alguna mueca como de asombro o de tristeza o de alegría, de sonrisa, es decir, tiene un trabajo que usualmente no se les da a todas las animaciones. Además, aprendemos de la preparación artesanal de productos de belleza y del teñido de la ropa, como se hacía antiguamente. Se nos cuenta sobre la explotación laboral que sufrían las mujeres con jornadas de trabajo peligrosas, donde incluso se cuenta una leyenda en la que todas aquellas que se dedicaban a cosechar una flor para hacer productos de belleza por las empresas, ellas nunca iban a usar ese producto porque no era accesible para ellas. Obviamente porque para los salarios que les pagaban pues no podían ellas adquirir estos productos, que eso es algo que en realidad pues sigue pasando. Pero digamos que se hace énfasis en esta leyenda de que pues trabajaban demasiado y el color que tenían las flores a fin de cuentas era por la sangre que manaba de las cortadas que ya se hacían al cosechar las flores, porque en ese entonces no usaban guantes. Va llegando este contraste con la creciente invasión occidental que se ve en los 60, que es la década en la que se muestra la vida de Taeko cuando es una niña,
con la música de los Beatles y otros grupos musicales angloparlantes, así como de los modos de vida occidental que incluye la famosa era dorada del capitalismo en Japón, donde la gente pasó de tener una vida rural a vivir en grandes ciudades que imitan a Nueva York, como lo es Tokio, con todo lo que implica vivir en una ciudad a estilo occidental. Las hermanas de Taeko usan minifalda y viven en un departamento en edificios a los que se llaman rascacielos, que también es una importación occidental, la cual no existía anteriormente en Japón. La hija de la familia con la que llega Taeko para aprender los trabajos artesanales también llama la atención en una parte sobre cómo empiezan las marcas occidentales a colonizar el gusto y los deseos incluso en las aldeas más apartadas de las ciudades como esa región. Esta niña exige a su madre comprarle las zapatillas porque todas sus amigas lo usan. Todo esto nos muestra un contraste interesante entre el Japón antiguo y el contemporáneo. Esto lo vemos más a través de las narraciones de la propia Taeko o por las mismas situaciones que se nos muestran. Es una película entrañable dirigida por el ya fallecido Isao Takahata. Por cierto, también dirigió Heidi, un anime entrañable basado en una novela suiza sobre una niña, y creo que es su proyecto más famoso. Para escribir el guión de Recuerdos del Ayer se basó en un manga que solo desarrollaba la historia de Taeko como una niña, y él mismo escribió la parte que vemos como el segundo relato donde se muestra el presente de ella ya como una adulta. Su llegada al campo y a los modos de vida que ahí se viven la obligan a enfrentarse con recuerdos que le hacen darse cuenta de que básicamente no es feliz. Y esto se debe a que podríamos decir que nunca logró seguir sus sueños, justamente por el tema principal de la película que para mí es la norma o las normas sociales, pues su historia es como la de muchas personas, una historia donde estas normas pesan tanto que no nos permiten ni desarrollar nuestra verdadera vocación o incluso el libre desarrollo de la personalidad, que también es nulo en sociedades como la japonesa, donde hay un nivel de exigencia altísimo respecto a las normas para cumplir y para cumplir con todas las expectativas y con no romper ninguna regla en donde prácticamente toda la gente debe terminar comportándose del mismo modo y con una vida muy similar. Incluso las reglas no escritas como pisar el suelo sin zapatos fuera de la casa, que es una de las escenas más violentas de la película, donde el padre golpea a Taeko. Y digo que es una escena muy violenta porque contrasta demasiado con la tranquilidad del resto de la película. Y hace que sea muy impactante, sobre todo porque en Occidente no hay esa costumbre de quitarse los zapatos al entrar a la casa y ponérselos al salir, que digamos es parte de las costumbres que conservaron en Japón sobre la occidentalización del país. Digamos que si hubiera un villano o antagonista de la protagonista que está Echo, pues prácticamente yo diría que es la estructura familiar como tal. Y por eso traje a colación la escena del golpe, porque es muy representativa de esa cultura heteropatriarcal donde quien decide hasta la profesión y casi que los gustos de sus hijos es el padre. Seguido por las hermanas, que no sé si es porque son muy mayores a Taeko en ese momento, pero no muestran empatía por ella ni por sus problemas. Básicamente su familia entera se dedica a demeritar sus logros, como al inicio cuando llega Taeko muy emocionada con su mamá a decirle que reconocieron un texto que escribió y que incluso podrían publicarlo. Pero su mamá, en lugar de felicitarla, la reprende por no comer su comida completa, diciéndole que tienen más mérito las niñas que comen su comida que aquellas que escriben bien. La historia de Taeko nos presenta lo opresiva y desagradable que puede llegar a ser la familia natal, y lo completamente vulnerables y desvalidos que están los niños frente a ella. Es una historia que muestra cómo desde niños nos encarrilan en una carrera por cumplir metas que muchas veces ni siquiera son nuestras, sino que están ya diseñadas e impuestas por una norma y una estructura social que nos encarrila hacia ahí, ya sea que queramos o no, o incluso ya sea que nos vaya bien o no nos vaya bien. Y Taeko, pese a que parece que fue algo que ahora como adulta no le había afectado, al volver cada vacación al campo, en esta ocasión descubre que sí fueron traumas determinantes que le fueron amoldando para que sea una chica más bien simplona, como es lo que se espera en las instituciones como las que emplean en un trabajo rutinario y monótono como el que terminó teniendo ella. Y aunque dice no odiar su trabajo, también confiesa que no le apasiona. Y este es el meollo de su situación, pues su familia terminó por quitarle la emoción a su vida, en el momento en que boicotearon la oportunidad que tuvo para iniciar una formación como actriz.
Y finalmente, la solución a esta recapitulación que ella hace de su niñez se presenta como una toma de conciencia que realiza Taeko sobre sus prioridades y lo que para ella tiene valor, que no es necesariamente lo que la ideología de la ciudad del progreso nos inculca. Si te gustó este video, no te olvides de darle like, compartirlo y puedes también hacer una donación por PayPal para apoyar a la creación de más reseñas, críticas y recomendaciones de producciones audiovisuales.